donde Cristo es el pan que se parte y poniendo en común se hace fiesta. Buenas noches. En este día 23 de abril es el día de la dedicación de nuestra catedral, de nuestro santuario, así como lo tenemos ahora. Fue inaugurado en 1875, hubo otros anteriormente, y es santuario, es catedral basílica. En este día también, que es el Día Mundial del Libro y del Idioma, queremos dedicar esta lección divina a el libro de los libros. Esta biblioteca, que es la Biblia, es el libro más conservado, en manuscritos me refiero, en la humanidad. Está traducido a más de 2000 lenguas y es estadísticamente uno de los libros más leídos en Latinoamérica. Así que como este libro ha formado cultura, es el código de Occidente, es un libro que expresa también la confluencia en Oriente y Occidente. Vale la pena que tengamos en nuestros hogares, y desde este libro sagrado vamos a hacer homenaje a los libros que nos permiten crecer en humanidad. Vamos a leer hoy el texto vamos a rezar con el capítulo 19 de Juan. Busquen ustedes en sus casas tres versículos, versículos 25 al 27. Capítulo 19, versículos 25 al 27, y buscan el capítulo 2, lo marcan también, de Juan, versículos 1 al 12. Como hacemos todos los días, vamos a presentar un instrumental. En este caso, es una sinopsis. Una sinopsis es un texto de los evangelios, de los 4 evangelios, puesto así en paralelos. En este caso está el texto griego y aquí tiene una traducción, que nos permiten mirar en paralelo, sobre todo los relatos de la pasión, qué trae un evangelista, en qué siguen el mismo relato y en qué se distinguen. Esto es para un estudio detallado. Hoy la sinopsis nos sirve porque vamos a estar dentro del campo de los relatos de la pasión. Nos ponemos en la presencia del Señor, pedimos su Santo Espíritu para penetrar la letra de este libro sagrado y poder descubrir y entender y seguir la voluntad de Dios como lo hizo nuestra Madre la Virgen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos la dulzura del bien, gocemos siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como hacemos todos los días, en primer lugar nosotros situamos el texto en su contexto, primero digamos en qué libro y después en su contexto literario próximo. Hemos meditado el primer día con un pasaje del Antiguo Testamento, con 2 pasajes, uno del libro de los Reyes, el otro del libro del Éxodo. Luego hemos entrado en el Evangelio de Lucas y hemos reflexionado y hemos rezado con el texto de la Anunciación y luego con el texto de la Visitación y ayer con el pasaje del niño en el templo. O sea, 3 días hemos trabajado con el Evangelio de Lucas en 2 capítulos. Hoy pasamos a otro evangelista, el evangelista Juan. Técnicamente decimos el 4.º evangelio, porque a los 3 primeros
que tienen un esquema geográfico, teológico parecido o sobre un mismo, digamos, molde. Después se distinguen, hay diferencias. Marcos, Mateo y Lucas. Juan es un esquema distinto, el Evangelio de Juan. Los otros evangelistas, si seguimos la estructura del libro, lo vamos a tomar a Marcos, que es el más antiguo. Comienza con la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, las tentaciones, la predicación en Galilea y luego Jesús que va a padecer, morir y resucitar en Jerusalén. Los evangelios se han estructurado sobre todo a partir de este misterio pascual. Después se ha desarrollado la vida pública y la infancia. De tal manera que a ese esquema si lo tomamos geográficamente, Jesús comienza el Evangelio de Marcos junto al río Jordán en el territorio de Judá. Después se va al norte a la Galilea y después vuelve a Jerusalén en su semana final. Bueno, lógicamente hay una salida a la región de Tiro y Sidón y a la región de Cesarea de Filipo. Pero todo el ministerio y la vida pública de Jesús está concentrado en Galilea, en el norte, y viene al final de su vida hacia Jerusalén para padecer, morir y resucitar, cumplir el misterio pascual. Mateo le ha agregado, digamos, una infancia, un relato de infancia, y Lucas también. Juan es distinto. Ustedes tomen ahora el Evangelio de Juan. Capítulo 1 van a encontrar un prólogo, que es un prólogo a toda la Biblia, que se remonta más allá del tiempo y de la historia a Jesús en el seno de Dios, el Logos, la palabra eterna. Y luego, del 2 al capítulo 12, le llamamos el libro de los signos, porque Juan comienza con las bodas de Caná y va relatando signos, no habla de milagros, sino de signos que van revelando a Jesús. ¿Quién es ese yo soy que aparecía? ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. Bueno, acá lo va revelando en la persona de Jesús el misterio de Dios. Los signos conducen a otra realidad más profunda. Si le da agua a la samaritana, o si le pide agua, es para mostrarle que es el agua viva. Si multiplica el pan, es para mostrar que es el pan de vida. Si cura el ciego, es para que se manifieste que es la luz del mundo. Y a partir del capítulo 13 comienza lo que él mismo llama la hora, o sea, el momento decisivo. La hora que le ha marcado el Padre para llevar a feliz término el proyecto de Dios que le va a costar la vida y el sufrimiento. En esta segunda parte nos encontramos y en los relatos de la pasión. Este texto que hemos leído, está el relato de la pasión en el Evangelio de Juan, está capítulos 18 y 19. Y luego en el 20 está las escenas de la resurrección y tiene un apéndice final con una escena de la resurrección que solo Juan trae, que es el capítulo 21. Hermoso también. Bueno, en este evangelio que es tan especial, si ustedes supieran cuánto se ha escrito y cuánto se ha estudiado, solo hay libros así de 1000 páginas que son solo de bibliografía sobre Juan. Nosotros vamos a hacer el abordaje rezando de estos 3 versículos. Miren ustedes en sus Biblias, dentro del contexto literario próximo, que en el 18 ha comenzado a relatar Juan el arresto de Jesús, la oración en Getsemaní, todo esto que está en los otros evangelios. Nos ayuda mucho la sinopsis para ir haciendo una comparación. Y nos encontramos en esta escena que le precede el sorteo de las vestiduras por parte de los 4 soldados. Y le sigue la muerte de Jesús. Juan, curiosamente, no trae la escena con los ladrones que traen los sinópticos, pero trae esta escena que no lo traen los otros 3 evangelistas. Cuando digo sinópticos, estoy hablando de Mateo, Marcos y Lucas. Insisto que la lectura de fe siempre es de los 4 evangelios, porque Dios ha querido que se conservaran estas 4 perspectivas para mirar el evangelio que es Jesús mismo. Esto es como la Biblia, es como la luz, que se descompone en muchos colores y todos los colores nos dan esta luz. Así, por eso hay que leer las distintas perspectivas. Ahora vamos, lo que hacemos todos los días, versículo por versículo. Dice, versículo 25, junto a la cruz de Jesús estaba su madre
la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Comienza, el texto no comienza, el texto griego comienza diciendo, Eistekeisan te parato estauró. Dice, comienza con el verbo, y usa el verbo istemi, que significa estar en pie, estar allí voluntariamente. Nosotros tenemos el verbo ser y estar en todas las lenguas, ¿verdad? En griego es el verbo eimi, no usa el verbo eimi, sino el verbo istemi, que estar de pie. Dice, y estaban, dice en plural, y dice, junto a la cruz de Jesús. Remarca que es la cruz y la cruz de Jesús. Nos marca bien el escenario, porque en Juan va a ser muy importante al final, como nos trae la escena de los ladrones, queda solita en el centro de ese jardín, de ese calvario, queda en la cruz de Cristo, porque hace una relectura del Génesis, de Adán, del árbol, en el centro. Por eso también va a hablar de la coronación de espinas. Sería muy interesante hacer la lectura de los capítulos 18 y 19 desde la exégesis judía, ¿no? Con todos estos elementos que Juan los trae, que si uno los lee detalladamente los descubre. Bueno, dice, en este centro que está la cruz de Jesús, fíjense que no da el nombre de la Virgen, de nuestra madre, dice estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, 4 mujeres. Por allí alguna lectura confunde e identifica, dice, la madre de su madre, la mujer de Cleofás. Habla de 4 mujeres. Después ustedes tranquilamente lean Mateo, tomen nota, 27, capítulo 27, versículos 55-56. Marcos, capítulo 15, versículos 40-41. Y Lucas, capítulo 23, versículos 49. Lucas habla de las mujeres y los discípulos que están mirando distante de la cruz. Los otros evangelistas dan otros nombres. La madre, por ejemplo, dice, uno da el nombre de Salomé, el otro la madre de los Zebedeos, la madre de los primos hermanos de Jesús, Santiago y José, dicen los textos. Ustedes léanlo tranquilo, los evangelios se complementan. Están estas 4 mujeres y están junto a la cruz. Los otros evangelistas las sitúan un poco lejano y no hablan de la madre de Jesús, hablan de las otras mujeres. Juan sí, que está y va a remarcar este rol de la madre. Fíjense que las 4 mujeres, si uno lee un poquito antes, es un contraste con estos 4 soldados. Lean el versículo 23. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. El evangelio de Juan es un evangelio muy simbólico. Entonces, 4 son los puntos cardinales. Es muy interesante que aquí al pie de la cruz hay 4 mujeres. Después vamos a ver, aparece un solo varón que es el discípulo amado. Están ahí con toda esta fidelidad en el sufrimiento. Dice el versículo 26. Al ver la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Acá va a usar un participio del verbo ver, idon, dice el texto, ¿no? Viendo a simultáneo, porque usa el mismo verbo, la madre dice, viendo, y acá ya no habla no se refiere a la madre de él, no dice viendo su madre, viendo la madre. No tiene nombre, el pronombre posesivo, ¿no? Dice viendo, y al discípulo a quien amaba. No da nombre. Nosotros hablamos de Juan, esto es toda una problemática de quién es el discípulo amado, que siempre aparece en el Evangelio de Juan. También hay mucha bibliografía al respecto. Pero acá dice así, estaban. Y usa para el discípulo amado el verbo istemi, pero con una preposición, paristemi, para estar junto. Nuestra Biblia traduce
está al ver y cerca de ella, junto a ella, estaba el discípulo amado junto a la madre, como lo ha conservado así la iconografía, dice, estaba de la madre a quien él amaba, y Jesús dice, mujer, aquí tienes a tu hijo. Va a usar la palabra ginai, mujer. Si nosotros vamos, tomen nota ustedes, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 4, versículos 21. Estamos hablando del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 10. Capítulo 19, versículo 26. Y capítulo 20, versículo 15. En el capítulo 2, versículo 4, cuando ustedes lean tranquilos las bodas de Caná, no se da el nombre de la Virgen. Dice, habla de la madre de Jesús, y cuando Jesús se refiere a ella dice, ¿qué tenemos que ver, mujer, nosotros en esto? Ese mismo apelativo Jesús se refiere a la samaritana en el 4:21. Cuando habla con ella, algo que era inusual, un rabino que hable con una mujer en aquellos tiempos. Por eso se sorprenden los discípulos. En el 8:10, a la pecadora que la quieren apedrear, mujer, le dice el alguien te ha condenado. En el 19:26 y en el 20:15 se refiere así a María Magdalena. Este es un apelativo importante, valioso en los labios de Jesús. Y le dice esto a su madre, dice, mujer, ahí tienes, dice, mujer, aquí tienes a tu hijo. Esta es una traducción difícil. El texto original dice una palabrita, dice ide, ¿no? Dice ide, howiyosun. Ahí tienes a tu hijo, ide. Esto puede ser una interjección, ahí también es el verbo del verbo orao, es el imperativo, cuando uno dice ve o mira, ¿no? Nosotros, ¿qué nos ilumina? A veces nos tenemos que iluminar con otros textos para entender cuál es el sentido. Entonces, si vamos a esta expresión, la vamos a encontrar en Juan, esa expresión ide, con lo que sí, he ahí a tu hijo, dice. Así le dice Juan en Juan 1:29, tomen nota, 1:36, 1:47 y Juan 19:14. En el 1:29, cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios, lo señala. En el 1:36 igual, he ahí el Cordero de Dios. En el 1:47 es Jesús cuando viene Natanael, dice, he ahí un verdadero israelita. Y en el 19:14 es cuando Pilato lo devuelve al pueblo y dice, he ahí el rey de ustedes, el rey de los judíos. Entonces esta mirada, fíjense, unida, he ahí dice a tu hijo. Luego vamos a ver que repite la misma expresión, el versículo 27. Luego dijo, dice, cerca de él al discípulo a quien amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, versículo 27, vamos a traducir así para ser coherente, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió a su casa. Fíjense, la misma expresión, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Esa interjección que ya nos ha iluminado los otros pasajes, ¿no? El ide, junto al verbo de ver, son momentos, gestos y palabras que Jesús utiliza para hacer una llamada, para dar un mandato. Entonces le está diciendo a la Virgen, que el versículo anterior ha dicho, la madre, ahí está tu hijo. Y al hijo le está diciendo, ahí está tu madre. Es un mandato, es un encargo, es una nueva realidad. Y dice el texto, termina, es cortito, dice, y desde aquella hora, ¿se acuerda? Cuando habla la hora tiene todo este contexto que es el plan de Dios. Dice, y desde aquella hora el discípulo
la recibió en nuestra traducción dice en su casa. El texto termina diciendo, ¿no? Eista idía, no usa la palabra oikos que hemos visto estos días en la casa. Idía se puede traducir por lo propio, la recibió en sus bienes propios, la recibió como un gran bien. Entonces fíjense, tan contencioso este pasaje cortito, ¿no? 3 versículos. Entonces vamos a ver cuál es el mensaje. En primer lugar, nosotros leemos en todo el Evangelio y ustedes saben que en Juan la Virgen aparece en el capítulo 2, versículos 1 al 12 y en el capítulo 19, versículos 25 al 27. Solamente en 2 momentos aparece la Virgen. En los 2 lugares es tratada como mujer y como la madre de Jesús o la madre de él, dice el texto. Nunca da el nombre de ella. Los títulos, este tratamiento es significativo y uno dice tan pocos versículos para la Virgen, pero fíjense, no importa tanto cuánto uno aparece, sino lo significativo que es nuestra presencia. Aparece al comienzo, en el libro de cuando se hace el signo de Caná, dice el texto, termina diciendo versículo 11, dice, este fue el primero de los signos que Jesús hizo en Caná de Galilea, el primero. Alguna traducción dice el principio, como el que marca el rumbo, lo hace por intercesión de la Virgen, comienza una nueva etapa. En esta manifestación en la vida pública está la Virgen. Jesús trabaja en la vida pública y al final, en la hora decisiva, está la Madre al pie de la cruz. Como un arco así mariano que se puede trazar en el Evangelio en 2 momentos. La película La Pasión de Mel Gibson es muy interesante. Él se concentra como 3 horas, ¿verdad? O más de 2 horas en esta pasión cruenta que nos hiere la vista, pero es real. Y al final ustedes han visto que en segundos muestra la resurrección. Pero desde la pasión mira la vida pública y mira la infancia de Jesús. Y allí aparece la Virgen, detalles así muy interesantes de mariología y de la presencia de la Virgen. Esto lo ha captado el artista, lo ha captado del Evangelio de Juan. En Lucas tiene protagonismo al comienzo, mucho protagonismo nuestra madre, porque tiene la infancia, aparece en la vida pública, y en la obra de Lucas va a aparecer en los Hechos de los Apóstoles, antes de Pentecostés, ahí en el cenáculo, sosteniendo la comunidad. Un versículo que dice, estaba la madre del Señor, creo que el versículo 14, permanecían en oración con María, la madre de Jesús. Lo sostiene. Después las cartas de Pablo no aparece, pero fíjense que aquí en Juan tiene esta presencia significativa. Al comienzo del ministerio de la vida de Jesús, Juan no tiene infancia, y luego aquí en el momento decisivo de la hora. Para Juan, todo el misterio pascual acontece junto. Para Juan, en la cruz ya se revela la gloria de Dios. Por eso en el mismo día de la resurrección da el don del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, lean capítulo 20. Entonces en este misterio es muy importante esta presencia de nuestra Madre, dice, presente junto a la cruz de su Hijo como una mujer fuerte. No aparece como una mujer frágil, ¿no? Que el Hijo preocupado, lógicamente habrá estado, es el momento decisivo. Miren el lugar en el Evangelio, es antes de la muerte, de confiar a la madre un discípulo. Más bien el discípulo, o nosotros los discípulos, somos confiados a la madre fuerte que se sostiene al pie de la cruz en este nacimiento de la iglesia. Aquí uno de los argumentos para nosotros los creyentes, cristianos católicos, de esta maternidad, esta relación de madre-discípulos que tenemos. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo momento. Esto, decíamos, es
qué dice el texto, ¿no es cierto? ¿Qué dice y en su contexto? En el segundo momento, ¿qué nos dice? Nosotros nos iluminamos con Ponferrada y yo hago una bajada a la Piedad Nuestra en Catamarca y usted en cada uno de sus lugares, y con cada una de las vivencias que tiene de nuestra Madre Santísima, lo debe hacer porque Dios siempre nos da un mensaje. Cuando el poeta quiere alabar a la Virgen, dice: voy a apelar a sus propias virtudes. Y él, que era un creyente, el poeta de la Virgen, mire lo que escribió de lindo. Dice: nombro a Santa María, Madre de todo hogar, Reina de todo reino, puerto de todo mar, la misma que gloriosa gustaba de llamar los que antaño guardaban sentido en el hablar, la misma que de un pueblo de pastores venida, sin mancha de pecado original nacida, fue entre sus hermanas la única elegida para traer al manso Cordero de la vida. La misma que, sabiéndose madre del Redentor, por voluntad del Padre, que es Dios nuestro Señor, y por amor del Hijo, que es el supremo amor, se aviene a ser la madre de todo pecador. La misma que, teniendo celestial residencia, a ruego de sus hijos, por obra de indulgencia, baja un día de la alta morada y su presencia en esta nuestra tierra tan pobre se aquerencia. Y en nuestra tierra queda, y bajo nuestro sol su faz se va tiñendo lo mismo que el mistol. Ah, celestial y criolla, la fe que es buen crisol funde en su nueva imagen lo indiano y lo español. Precioso, ha expresado el misterio, el dogma de la Inmaculada, dice: sin mancha de pecado original, Madre del Redentor, su condición de asunta al cielo, porque es la misma que teniendo celestial residencia, y capta todo este misterio que acontece como una gracia de condescendencia, como un amor de condescendencia, estar aquí en nuestro valle y desde el valle iluminar nuestra república. Hoy hubiésemos nosotros comenzado con bombos y platillos, íbamos a comenzar el Congreso Mariano Nacional. Muchos de ustedes habían hecho grandes esfuerzos para estar acá. Dios, la Virgen, la vida, nos han dado esta situación y así la asumimos. Hoy, desde nuestro santuario, queremos hacer llegar la gracia. Hoy es el día del santuario. Así como la Virgen nos ha asumido como discípulos, nos ha asumido en su casa, los creyentes de este valle durante siglos la han amado y le han construido este hermoso santuario, y desde aquí ella hace llegar todas las bendiciones. Por eso vamos a rezar. Yo les propongo rezar, que le decimos a Dios con un himno. Busquen en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 11. Este himno rezaban los primeros cristianos, es un himno antiquísimo, hablando de el abajamiento de Jesucristo y su elevación por parte del Padre en su resurrección. Este misterio de la muerte, de la resurrección, del cual nosotros vivimos y que tanto necesitamos en estos momentos de prueba, acrecentar nuestra fe. Rezamos. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos a nuestra Madre, pidiendo gracias, bendiciones, unidad, salud, paz para nuestra patria y para todo el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de dar la bendición final, deseo agradecer públicamente a un colega y amigo, el padre Néstor Aramayo, biblista de Salta, que me ha colaborado con esta lección y la de mañana. Él es especialista en San Juan. En este gran libro, frente a este gran libro, somos muy limitados. Por eso los biblistas nos dedicamos o a un grupo de libros, o Pentateuco, históricos, evangelios, o a un libro, y nos tenemos que colaborar, así con los hermanos salteños biblistas, con la doctora Talamé, con Charlie Furmento, y con otros del país, con tantos hermanos, trabajamos, nos colaboramos para profundizar en la palabra y para poder compartirla. Como Néstor me ha enviado esta lección en un PDF precioso, lo vamos a cargar allí en el sitio para que ustedes las puedan seguir con mayor detenimiento, y allí están los pasos detallados para seguir ejercitando este método y orar de ese modo con la palabra. Y para las anteriores están la parte de aplicación del texto a nuestra realidad del Valle en este libro, una historia de amor y fidelidad que hemos redactado con un equipo, con Monseñor, que en paz descanse, obispo de Cafayate, un gran obispo, Monseñor Demetrio. Él hizo el primer capítulo, un gran historiador nuestro, un joven historiador, Marcelo Gersani, hizo toda la parte histórica bien fundamentada y con la bibliografía para profundizar. Yo he redactado la parte bíblica y teológica. Unos hermanos músicos nuestros hicieron una cantata, aquí incluimos las letras con distintos ritmos, 11 canciones dedicadas a la Virgen, y el sitio donde se puede bajar la música y las interpretaciones. Y un colega nuestro, un hermano sacerdote, Marcelo Amaya, ha posibilitado la ilustración. Y es una obra monumental de la editorial Guadalupe, de los padres del Verbo Divino, que son muy devotos de la Virgen porque han estado aquí muchos años formando y nos han permitido hacer esta obra como homenaje a nuestra Madre. Insisto, cuando salgamos de esta situación, en las librerías del país y acá en nuestro santuario tenemos estos ejemplares para seguir profundizando en el misterio de la Virgen, en la advocación de Nuestra Señora del Valle. Vamos a impartir la bendición en este día tan especial, que comenzamos este triduo de homenaje dentro de las festividades a nuestra Madre del Valle, y que lo vivimos de este modo en la voluntad de Dios. El Señor está con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe siempre. Que el amor del Señor, que el cuidado maternal de la Virgen Santísima nos proteja, que tengamos un buen descanso, una noche tranquila. Hasta mañana, si Dios quiere.